es el mayor de 4, 2 hermanos y 2 hermanas. A usted le tocó ser el mayor. Correcto. ¿Pesa ese lugar? Yo creo que sí, en el sentido de que parece ser, por lo menos en mi familia, que las exigencias o las expectativas que había hacia el mayor, a veces yo las percibí como niño, como adolescente, las percibí que eran mayores que las de los otros. Yo creo que también tiene que ver la edad. Si uno es padre en cierta etapa de la vida, yo no he tenido ese privilegio, no tengo niños, pues sus exigencias son mayores cuando ya hay una madurez, o quizás algunos que son padres en la edad, por así decirlo, entre comillas, que deberían ser abuelos, pues, por ejemplo, yo estoy ahora mismo en un proceso de adopción. Sabe que yo quería dejar eso para más adelante, pero me cuentan que usted siempre dijo que iba a tener 6 niñas. Sí, pero pues... 6 niñas, pero la vida... Exacto. La vida ha dicho que ninguna. La vida ha dicho que ninguna. Y parece ser, ¿verdad?, que ese es el designio del Señor. Yo no puedo tener niños. Y estamos en proceso, mi señora y yo, de adoptar una niña. ¿Y habían comenzado un intento en Puerto Rico previamente? Sí, pero lo abandoné porque no fue de la manera más apropiada. Fue esta familia, quería dar esta niña. Después la familia quiso retenerla. De hecho, yo conozco a esa familia. Y pues me incomodó un poco. Me envolví en un proceso de infertilización in vitro, fracasaron. Y ahora pues me parece, a través de una compañía en los Estados Unidos, que se dirige a madres que tienen embarazos no deseados, que en vez de utilizar el aborto como alternativa, pues utilizan esta otra herramienta. ¿Para usted parece importante eso de...? Yo le digo a la gente que estoy en una etapa de hacer grandes cambios en mi vida. Yo tengo 50 años, he estado envuelto en la cirugía cardiovascular por 19, 20 años y digo ahora, pues mira, quiero ser gobernador, quiero tener una niña y se trata de un proceso de transformar, de querer transformar no solamente mi vida, sino con la ayuda de Dios, la vida de mucha gente. Pero no es un proceso caprichoso. No, en lo absoluto, No. En lo absoluto. Ese mensaje o esa pregunta de si es un proceso caprichoso, yo creo que se deriva después porque en la vida pública hay mucha gente que evidentemente lo que tienen es un capricho, están donde están por un capricho, no tienen nada que aportar, no se dedican al estudio ni a la preparación con relación a cómo se atienden unos problemas, y pues un capricho, los mueve la aspiración. A mí no me mueve la aspiración, a mí me inspira tener una hija y me inspira a servir a este país. ¿Cómo se va a llamar su hija? Ivana Sofía. Su hija se va a llamar Ivana Sofía. Correcto. ¿De dónde sale Ivana Sofía? Bueno, Ivana es, ¿verdad?, el femenino de Iván, que quiere decir Juan en ruso. Usualmente Gracias, Denis. Nos trajeron ese café. los Juanes en Rusia pues son figuras fuertes, aunque mi madre fue que lo vio en un libro. Y Sofía, pues igualmente, a mí me parece un nombre fuerte, Sofía, ligado a ciertas suena casi un nombre de realeza. ciertas casas reales de Europa. A mí me gusta cómo suena. Y demás, si Dios permite y la circunstancia que yo tenga una hija, pues ciertamente mis expectativas van a ser muchas. Veremos a ver. ¿Sus expectativas para con ella? Sí, O sea, que llega con una carga de exigencias la chiquita a cumplir con unos deseos de su papá, ¿o...? más que una carga de exigencia, es un deseo de que sea un ciudadano de bien. Eso es lo ¿Y importante. cómo va a promocionar eso? Que no parezca, porque a veces, evidentemente yo lo noto a usted más relajado de lo que de ordinario lo veo cuando está Sí. en otros espacios. Definitivo. Y yo le pregunto si ese deseo de tener a esa chiquita, claro, todo el mundo quiere que sus hijos tengan unos logros, ¿verdad? Pero hay unas cosas pues yo que no. no. Yo quiero que sea Usted- feliz. Usted quiere que sea feliz. Esa debe ser la máxima aspiración de No va a cualquier ser ser un papá humano. rígido. Bueno, uno tiene que velar o tratar de orientar, vamos a decir no velar, tratar de orientar por un buen camino. Pero yo usaré más o menos las mismas herramientas que utilizaron papi y mami. Creo que fueron exitosas hasta cierto punto.
A mí me cuentan que usted estudiaba. ¿A los 15 años fue que entró a la universidad? Yo entré a la Universidad de Puerto Rico, tenía 16 años. 16. Entré a la Escuela de Medicina, tenía 19. Yo me gradué de médico a los 23. A los 23 años. Sí, yo era cirujano general a los 28 años de edad, era cirujano general, sí. Y después un día un médico le dijo, tú no puedes ser cirujano cardiovascular. Y usted sí. dijo que ¿qué? Sí, el no. O sea, en los avances que ha logrado la civilización, esta era electrónica, informática, decirle que no a alguien que tiene un sueño, eso es totalmente impropio. Todo lo contrario. Ese fue un maestro mío, ¿verdad? Otro cirujano que era mi maestro. La función fundamental, si la gente me preguntara, ¿cuál es la función fundamental de un maestro? Es motivar. Motivar la búsqueda del conocimiento. Esa es la función fundamental de un maestro. Y que este maestro me dijera eso, además de decepcionante, pues para mí fue un estímulo. Desde ese punto de vista, él fue excelente maestro. Porque ahora usted no solo es cirujano cardiovascular, sino que además hace 500 operaciones al año. Sí, bueno, ya no hago menos. una, voy a hacer. Ya hago menos, porque la tecnología, yo digo que la cirugía cardiovascular está en peligro de extinción. Las nuevas tecnologías han disminuido la casuística. Y yo creo que de aquí a 50 años, de aquí a 75 años, la cirugía cardiovascular va a ser cosa del pasado. La cirugía, cortar gente para entrar en su cuerpo, eso va a ser cosa del pasado. Yo creo que vamos a utilizar unas carreteras que se llaman las arterias, los vasos sanguíneos, por ahí es que nos vamos a meter para llegar a los órganos y así es que vamos a tratar todas las enfermedades. Y usted se está preparando. El cuchillo va a desaparecer. El cuchillo va a desaparecer. Sí. Preparándome, no. Yo siempre tengo interés en la administración, en usted va a hacer su motivar. transición. Pues es una transición, si el pueblo lo permite, Pero por es que supuesto, ahora le no depende de mí. Es que ahora le dicen que, pero como, ¿cuál es el camino que usted va a utilizar para intentar llegar a la gobernación y desde su punto de vista para llegar? Comunicarme con la gente, comunicar el mensaje, comunicar que hay esperanza. En Puerto Rico el problema fundamental ahora mismo es la pérdida de esperanza. En Puerto Rico hay gente que se acuesta pensando que el destino de sus hijos, que sus hijos no tienen esperanza. Y eso hay que acabarlo. Yo espero que ese mensaje llegue, pero más aún, espero que mi ejemplo llegue. O sea, yo vengo de un hogar donde ninguno de mis padres tiene estudios superiores, donde llegó un mensaje, que el mensaje es que el estudio duro, como usted decía ahorita, estudiando. Yo nunca fui muy bueno en el deporte. Qué casualidad que Fren se fue de aquí. Porque Fren es bueno en las dos cosas. El estudio duro y el trabajo duro es la manera que se supera a un pueblo y los individuos. Pues ese mensaje yo creo que tenemos que devolverlo, que no sea este grupo elitista. Puerto Rico ha sido un pueblo sumamente elitista en sus gobernadores, por alguna razón, que podemos discutir sobre la historia de eso. ¿Sí? Porque el dinero es el que ha ayudado a las relaciones. ¿O quién conoce las relaciones? Obviamente contadas excepciones, pero Luis Muñoz Marín, hijo de Luis Muñoz Rivera, el hombre más poderoso de Puerto Rico del siglo XIX. Luis Aferré, un hombre trabajador con una sensitividad especial, pero de una estirpe privilegiada. Roberto Sánchez Vilella, ingeniero con una maestría de Ohio State en los años 1950, cuando en Puerto Rico un 40% de analfabetismo, así que era de una clase privilegiada. Rafael Hernández Colón, hijo de un juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, ahijado básicamente de Luis Muñoz Marín. Pedro Rosselló, médico de formación, de una familia acomodada, y yo creo que en eso tenemos algo en común. La medicina te da una sensibilidad especial a los problemas de la gente. ¿Por qué? Porque van a ti. Porque después de todo, ¿qué sufren los pacientes sino otra cosa que dolor? Sila María Calderón, un hogar con ciertos privilegios. Carlos Romero Barceló, nieto de Antonio R. Barceló, o sobrino, ahora me confundo, pero ciertamente de ese origen del mundo político, una clase privilegiada. Aníbal Acevedo Vilá, yo diría que el que más, pero todavía no ha llegado a uno que haya estudiado en escuela pública, graduado del Colegio San José. Y Luis Fortuño Burset, de clase media alta, educado toda su carrera en los Estados Unidos, abogado corporativo.
que es una buena persona. No, todos estos que yo menciono son buenos seres Entonces humanos. iban allí en la escuela de Levitown Exacto. y entreteniéndose, esperando que se acabara el papel toalla para usar el rollo para hacer sus cohetes. Y así por el estilo. Quería ser astronauta. Yo quise ser astronauta, sí. Y es un poco estar en la luna, Eso dicen aspirar a... del mundo político. Es como aspirar a llegar a la luna. Llegamos a la luna. Vamos a ver qué se puede hacer. Lo veo persistente. Yo soy muy apasionado con lo que quiero, con lo que deseo, pero más aún no soy yo soy un mero instrumento. Pero tú vas a las comunidades pobres de este país, aquellos que menos tienen, y se acabó la esperanza, por eso hay que devolverlo. No quiere decir que muchos de ellos van a lograr sus sueños, pero por lo menos el Estado le da el instrumento para que caminen, para que caminen hagan camino al andar. Oiga, hagan camino al andar, Machado. Caminante no hay camino. Cuando usted era un niño y le escribía cartas al coronel Valdés, ¿usted tenía esperanza de que el coronel Valdés iba a leer esas cartas? ¿Qué le decía usted al coronel Valdés? Bueno, a lo mejor yo no sé si las leyó, pero yo no me lo perdía. Yo tenía todos estos modelos, porque ciertamente, de hecho yo había estudiado ese nivel de niño, yo había estudiado cómo lo iba a hacer. La inmensa mayoría de los astronautas en aquella época, no ahora, en la actualidad son científicos, excepto el piloto y el comandante y el copiloto, que vienen del mundo militar. Pero, por ejemplo, mi camino en aquel entonces era, yo me voy a hacer ingeniero. Entonces, ingeniero, de ahí voy a aplicar para meterme a la ROTC, hacerme oficial y eventualmente ser piloto de avión para entonces aplicar. Y en ese camino, pues, estudiar, como ha hecho Acabá, por ejemplo. Pero entonces, de momento, surgió esto. Y pues entonces tú puedes lograr una comisión como piloto si desarrolla problemas de la vista ya dentro de la escuela de piloto, pero no antes. Y ahí se acabó mi sueño de ser astronauta. Pero el sueño de ser gobernador continúa vivo. Sí, por supuesto. Y el de ser padre. Y el de ser padre. De Ivana Sofía. De Ivana Sofía, sí, eso. Y usted aspira a que Ivana Sofía sea feliz, y para que Ivana Sofía sea feliz, ¿qué Puerto Rico necesita tener? Para que Ivana Sofía sea feliz, Puerto Rico necesita tener esperanza, necesita tener igualdad de oportunidades, necesita una distribución más equitativa de la riqueza. ¿Pero cómo se da eso? Eso se da primero liderando, porque no se trata de gobernar, se trata de ser líder. Se trata de ser sensitivo a los derechos de las personas. Se trata de, para darte un ejemplo concreto, la educación universitaria, por ejemplo, la máxima aspiración de este pueblo con relación a la educación universitaria pública es que sea gratuita. Para que el único impedimento para tú llegar a donde quieres sea tu dedicación, tu potencial como individuo y la dedicación que tú le pongas. Porque no todo el mundo nace para ser estudiante universitario tampoco. No todo el mundo, pero nosotros, entre las cosas que hay que hacer también es esa transformación de valores. Porque un artista, los artistas, por ejemplo, los artistas y los agricultores son los dos oficios más importantes. La gente tiene que reconocer eso. Y parte de la batalla de nosotros contra el crimen es llevarle a esa juventud y a esos niños que el arte te ofrece una sensibilidad especial, te cambia, te transforma. Y por lo tanto el discurso violento tiene menos cabida en ti. Pues nosotros tenemos, pero los dos más importantes, a lo que iba, los dos oficios más importantes son los artistas, porque alimentan nuestro espíritu, y los agricultores porque alimentan nuestro cuerpo. Pues ese es el tipo de discurso que hay que promover, no es el médico, abogado, ingeniero. De hecho, no tiene que ver nada con profesiones ni oficios, tiene que ver con querer contribuir. La escuela María Libertad Conde. Gómez. María Libertad Gómez. María Libertad Gómez. De allí fue a la superior, doctor de Pedro allí fue a Albizu la Campo, superior. pero me saltaron de grado. Exactamente, lo saltaron de octavo a décimo. Es correcto. Y usted de octavo a décimo se fue a visitar a sus amigos y le quisieron aplicar la ley por estar entrando a un... De hecho, no eran mis amigos, en realidad era una noviecita que yo ¿A había la dejado. novia? Era una noviecita que yo tenía, o más o menos, yo era un poco tímido en ese respecto. Yo no sé si era novia o si ella se enteró alguna vez, pero yo interesaba irla a ver. Entonces me aplicaron la ley 30.
¿Se La la ley aplicaron? ¿Le 30, llegaron a sí. llamar a la policía? Sí, me llegaron a la policía y me detuvieron allí hasta que mi padre fue a buscarme. Y de hecho mi padre tuvo hasta una reacción un poco violenta, no contra mí. Contra mí no tenía que tener reacciones violentas, basta con que me mirara, yo me petrificaba, sino contra la principal de la escuela, porque pues mi padre trató de explicarle, mira, en realidad él no es un extraño a la escuela. Él hasta hace poco fue el estudiante más distinguido de esta escuela que vino aquí a visitar a sus amistades. No es para tanto. No, que la ley 30, finalmente recuerdo, mi padre dijo, mire, haga lo que le dé la gana. Nos vemos en la corte. Entonces ella le contesta, no, pero no lo tome así. Entonces papi le dice, bueno, ¿en qué quedamos? Yo llevo aquí media hora tratando de argumentar con usted que yo tomaré las medidas para que esto no se vuelva a repetir, pero que él no es merecedor de una aplicación de la ley 30. Y usted no entiende. Entonces ahora que le reclamo de esta manera, no, está bien. Y exactamente, entonces iba para mi casa, me acuerdo que mi padre me miraba en el carro y yo, por supuesto, no lo volví a hacer. Esa fue la única violación de ley que cometió. Esa es la única violación de ley que yo he cometido, sí, eso es correcto. Le han dado multa por comerse una luz roja. O le han dicho que se la comió, aunque esto reclame que no se la comió. No me he comido una luz roja, yo creo que es muy peligroso. Me han detenido por exceso de velocidad. Lo han detenido. Lo cual es muy peligroso. De hecho, hubo un oficial policíaco que me detuvo hace poco, hace como un año. Le di mi licencia y me dice, usted es el próximo gobernador. Me regañó, pero me permitió continuar. El policía lo detuvo y le didijo, usted es el próximo gobernador. Sí, cuando le di la licencia. Yo iba a un carro deportivo que yo tengo. Entonces le doy la licencia y él me dice, Iván González Cancel, usted es el próximo gobernador. Y pues mire, le pido que usted entiende cuáles son los problemas que acarrea esto, pero le voy a dar una oportunidad y me permitió continuar la marcha. Sí, pero he sido detenido 2 veces por exceso de velocidad. ¿Y en alguna de las 2 ocasiones le dieron la multa? Sí, en una de ellas. En una le dieron la multa. De ellas, $100 y pico. 100 y tanto. Bueno, en su casa se pasó hambre. En casa la pasamos bien mal. Sí, la década de los años 70, cuando Puerto Rico pasó por la recesión ligada a la crisis del petróleo, al conflicto árabe-israelí, papi y mami se quedaron sin trabajo los 2 a la vez. La Timex cerró. La Timex Su papá cerró, se compró el camión para vender refrescos. Papi vendía refrescos. Usted quiso. Y yo le ayudaba. Usted quiso aprender a conducir en ese camión. Sí, pero no me lo permitieron. Pero yo sí era pero bien usted bueno. Lo dañó. Pero sí, usted dañó el camión. Bueno, en realidad lo dañó él. Esa es una controversia que todavía discutimos. Se nos queda sin batería. Fuimos a comprar la batería. Yo le digo cómo amarrarla. El camión era viejísimo. ¿Cómo amarrar la batería? No, porque teníamos prisa. No, yo amárrala. Íbamos subiendo la Cuesta Dorado. Acabamos de comprar la batería. No la quiso amarrar. Él dice que yo la amarré. El asunto es que cuando subimos la cuesta, ¿qué usted cree que pasó con la batería? Se cayó encima del motor caliente. Otra batería nueva. En un hogar en el que no había muchos recursos. No. Entonces yo me convertí en experto acomodando, porque los troces en aquel entonces que cargan botellas, tú tienes que acomodar las cajas en direcciones opuestas. Si las pones todas en la misma dirección, después de cierta altura, se caen. Entonces mi padre, por alguna razón, siempre tenía prisa. No, tírala así. Yo, no, nosotros podemos llegar a casa y que no tengamos que hacer nada. Déjame a mí. Usted tiene historias de tránsito. Podemos escribir acá, o quizás unos cuentitos de Iván González Cancel, sus historias de tránsito. Bueno, que lo han detenido en un par de ocasiones por exceso de velocidad. Que le ha dañado el vehículo, que eso está en controversia. Eso está en controversia. ¿Quién fue el responsable de que se dañara la batería? Pero ¿quién chocó con como 7 vehículos el primer día de la universidad? Papi exagera. Eso fue el primer día de la escuela de medicina. Yo en casa nos compramos un carrito viejo, un Fiat que estaba, el punto es que yo no sabía guiar estándar, o sabía, pero mi padre no confiaba mucho en mis habilidades, y me acuerdo que pues fui a la universidad, era el primer día de la escuela de medicina, me acuerdo, muy emocionante. Entonces cuando iba de regreso, como a las 4 de la tarde, iba por el expreso, y hubo una señora, había tenido un accidente, y yo fui uno de 7 carros. El carro quedó como un acordeón, me acuerdo del asiento. En un hogar en el que no había recursos el primer día de la escuela de medicina, en el vehículo viejo, pero que movía de un lado ¿Seguro? a otro. No, el otro día, pues papi y mami se quedaron sin vehículo. Que resolvieran. Uno como hijo a veces actúa egoístamente, no piensa en las que están pasando los padres de uno para impulsar a uno. Pero pues yo tenía que llegar a la escuela de medicina, así que hijo, llévate que resolvemos.
Y en casa no vino a ver un carro nuevo, a rayo, hasta por muchos años. En casa no sabíamos. The smell of a new car never happens. The smell of a new car. Y ahora que puede tener el carro nuevo, la Pues- casa grande y todas las cosas, ¿qué no puede comprar Iván González Cancel con dinero? Mi hija. No he podido tener mi hija, por eso es relativo. La gente cree que uno tiene mucho. En realidad eso no es correcto. Uno tiene el fruto de su trabajo. Lo más importante es que haya para un plato de habichuelas, un poquito de agua, eso es lo más importante. Pero hay cosas más trascendentales y alguien podría decir, yo que desde el punto de vista económico puede que tenga mucho, pues no he tenido lo que es quizás la máxima aspiración de mi vida. Ser padre. Sí, yo estoy convencido de eso. Quizá en un momento dado lo rechacé o no era para mí importante o le di gracias a Dios por no sé, estaba ocupado en mi entrenamiento profesional. Pero no, yo creo que esa es una gran oportunidad. Nuevamente, hay familias, y quizás a mí me toque eso, no ser padre jamás. Lo importante es uno pasar por la vida haciendo, transformando. Pero ser padre, yo no he podido comprar eso. Y eso no se puede comprar. Esta es la realidad. No es rico aquel que más tiene, es el que menos necesita. Facundo Cabral lo dice con frecuencia. Sí, Facundo Cabral tiene otra que es bien buena. No dejes que la escuela se interponga en tu educación. En tu educación. Alega él que es su tío. Eso es, y Gabriel García Márquez también tiene Sí. tiene una cita en 100 años de soledad semejante. Si tú me preguntas qué es lo más preciado que yo tengo, posesión. Posesión material, mis libros. Me dicen que Definitivamente. usted es un lector voraz, que lee mucho, sobre todo que le gusta la historia, que le gusta el tema de la política internacional, la política de los Estados Unidos. Leo mucho, de hecho a veces yo oigo los medios, consiguen este experto que por ejemplo habla de Irán, para darte un ejemplo, y acá entrenó que mucho disparate dice la gente, porque es evidente que no han leído, pero sí, yo leo mucho. Yo creo que los libros ofrecen una gran oportunidad y como tú ves, uno siempre está ocupado. Claro, Discúlpame un minutito. adelante. Hola. Se cortó. Yo creo que sé quién es. Es Radio Universidad que me estaba buscando poner entrevista. Pues buen lugar ese, lector voraz, y que usted dice que se dice mucho disparate, pero también me cuentan que usted es medio gráfico haciendo chistes, doctora. Bueno, a veces me sé 2 o 3. Pero que no son publicables necesariamente. No. De hecho, son chistes que yo soy muy malo haciendo chistes, pero hay uno que otro chiste que han hecho impacto en mi vida y se me han quedado. Pero no, definitivamente son chistes para fiestas privadas. Pero son 2 o 3, no soy buen comediante. Es verdad eso que dicen sus amigos, que se da 2 o 3 palos y sale el bohemio que hay en usted y... Yo creo que sí, a mí me gustan. Yo fui cuando era adolescente, no era adolescente, yo digo que era adolescente porque ya yo era cirujano. A una entrevista en Nueva York, en Cornell, fui a una entrevista, pero esa noche un amigo mío me llevó a un restaurante que se llama Under the Stairs, bajo. the Stairs. O sea, que el dueño era Bobby Capó en Nueva York. Y entonces era en un zaguán, como digo yo, un callejón, me estaba lloviendo y a mí los restaurantes oscuros donde se manifiesta el arte y la bebida, pues me gustan, como que me quedé con eso y me encanta, me gusta explorar. Aquí en Puerto Rico hay unos sitios chulísimos que la gente no sabe y que es otro tipo de música, Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez. ¿Sabina? ¿Le gusta Sabina? Sí, definitivamente. A mí me gusta mucho Luis Miguel también. Ricky Martin, ¿fue al concierto de Ricky Martin? Sí, yo creo que Ricky Martin es un extraordinario artista. ¿Le preocupa el tema de la homofobia en Puerto Rico? Yo creo que es preocupante porque refleja un no respeto a la dignidad del ser humano. Por encima de las preferencias sexuales de la gente está el respeto a la dignidad. Y eso tiene que ser primero en nuestras vidas, respetar la dignidad y la diversidad. Voy a volver a Sabina un segundo. Sabina es fanático del Athletic. Dice, habla de comprar pastillas para no soñar. ¿Usted toma esas pastillas para no soñar? No.
Usted sueña. Yo sueño. ¿Con qué? Sueño con mi hija, sueño con un mejor país, sueño con soluciones a problemas. Yo a veces me pongo a leer, por ejemplo, un problema particular de pobreza o de cómo mejorar la educación. Y entonces sueño esa situación como si estuviera resuelta. Sueña, por lo visto, con una estrella 51 en la bandera americana. Bueno, yo sueño con la igualdad por encima de todo. Y Que este hace país, unos días usted, y lo interrumpo para decir que hace unos días usted explicó que soñar con la anexión no es lo mismo que buscar la asimilación. correcto, no, definitivamente que no es lo mismo. Yo soy un puertorriqueño que soy anticolonialista y que aspiro a una relación de igualdad como parte de la nación americana. Eso es el Estado, como parte de la nación americana. Ahora, respeto y admiro hasta cierto punto, porque hay una historia de persecución de su ideal, a los hermanos puertorriqueños independentistas, que entienden que esa es una alternativa para acabar con el coloniaje. A los que yo no puedo entender son aquellos igualmente hermanos puertorriqueños, pero que creen que el sistema actual de cosas funciona. Cuando los datos están ahí, 315 asesinatos, el 20% inferior, la quintila inferior en términos de ingreso de la población puertorriqueña, hoy se gana menos que en el año 1950. Así que la pobreza ha aumentado. Entonces, eso es lo que pretenden decir que ha funcionado. ¿Y usted cree que es el estatus? ¿Que esos temas no se pueden atender al margen del estatus? No se pueden atender. Eso. El puerto de Ponce, para darte un ejemplo, el puerto de Ponce fracasó como un puerto de transbordo. ¿Por qué? Porque nosotros en la relación colonial que tenemos con los Estados Unidos no se nos puede eximir de las leyes de cabotaje. Al no eximirnos de las leyes de cabotaje, un puerto de transbordo no puede funcionar. Control sobre las comunicaciones. Entonces la gente dice, pero es que cuando tú eres Estado no vas a tener control sobre eso. No, pero yo tengo 2 senadores y 5 representantes que sí tienen injerencia sobre esos asuntos. ¿Usted sí se lo cree? ¿Usted está convencido de esto? ¿No es algo que usted... No es que me lo crea. Usted ha trabajado... Es que eso está ahí. Para usted es un hecho. La evidencia... Para usted es un hecho. ¿Un hecho cuál? Que en efecto Puerto Rico puede llegar a ese lugar en el que va a tener a sus representantes y a sus senadores trabajando por los intereses particulares de Puerto Rico. Por los intereses particulares de la nación de la que formamos parte, que en ese proceso de discusión de ideas pueden entrar en negociación con otros senadores y representantes. ¿Tú quieres que yo avale un proyecto para tu comunidad? Pues tú avale el mío. Pero ahora mismo que tenemos allí, un mendigo, el comisionado residente, cuando va a votar, los demócratas le habían permitido un voto de embuste. Lo cual es indigno. ¿No? Y en el floor le habían permitido cuando no era empate. Cuando no, entonces, cuando no hacía diferencia. Cuando es empate, yo me imagino el ejercicio esto fue empate, el de Puerto Rico votó, vamos a parar la cosa, fulano, vete a la cafetería que vamos a contar de nuevo. Y ahora los republicanos, en aras de hacer el proceso expedito, yo estoy de acuerdo con ellos y no me considero republicano, pero vamos a dejarnos de chiquita y de apariencia, aquí vamos a votar, fulano está excusado. Eso es indigno. Y el día que nos digan que no, pues caminamos el otro camino. El camino de la independencia entre los dos. Creo que son 215 naciones del mundo. ¿Usted cree que Puerto Rico independiente podría subsistir y desarrollarse? Definitivamente. No es su preferencia. No es mi preferencia. Pero se quedaría en Puerto Rico sin Pues Puerto seguro, Rico. oye, la vamos a pasar difícil de todo el mundo. El crecimiento de los niños hasta duele. Growing pains. Growing pains. Y seguro que nosotros lo vamos a pasar. Y un montón de puertorriqueños se van a ir. Y otro montón de puertorriqueños a lo mejor quieran regresar. Pero podemos levantar este país con dignidad. Somos los dueños de nuestro propio destino, con la estadidad que me da igualdad o con la independencia, que por cierto me da igualdad también. Y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres, también lo canta Sabina. Exacto, es otra manera de decir lo que acabo de decir. Voy a llegar a que usted ha conocido a su actual esposa en la sala de cirugía
Sí, yo conocí a mi esposa en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico. ¿Y usted moriría con ella si se muere? ¿Usted tiene uno de esos amores? Mira, yo estoy en una etapa en este momento que es quizás la etapa de mayor amor. Quiero que siga creciendo en que yo he estado con mi esposa. Los otros días yo le decía, de hecho ella se sintió un poco, por alguna razón, se sintió un poco, disculpa un minuto, dígame. Bien, ¿qué pasó? Sí. Sí, consúltate de reumatología y dale sus medicamentos. Gracias. Bueno. Los otros días Sus por pacientes todo el tiempo están en su vida. todo el tiempo. Los otros días yo hablaba por alguna razón, con el padre de mi esposa y le decía, es que yo nunca pensé que yo iba a querer a su hija tanto. Entonces se lo dije a mi esposa y se sintió un poquito quizás hasta bochornada. ¿Viste que tú le dijiste eso a papi? Y yo, sí. Y de hecho, y es una conversación que es un poco inusual, ¿verdad? Entre un yerno exacto. y un suegro, sí. Exacto, pues yo estoy en una etapa en mi vida que sí, mi esposa hemos llegado no a la cúspide, uno siempre tiene que ir subiendo, porque el que está en la cúspide solamente tiene un camino, bajar hacia abajo, pero sí, estamos muy bien, muy bien, muy bien. Pero el amor se construye, la gente piensa que las relaciones se dan en el vacío. No. Eso es una historia que uno va escribiendo. Y yo no soy perfecto, ni mucho menos. ¿Usted es corajudo? Yo soy, no, más que corajudo, es que si a las 11 de la noche quiero ir al viejo San Juan, a este sitio que está en un zaguán oscuro, a lo mejor ella no se siente segura, o quiero ir, qué sé yo, de verdad, unos antojos a veces que rayan en lo absurdo, pero ese soy yo. O por ejemplo, yo aspiro a ir algún día a la estación del tren de Calcuta, que describía Borges, que describen de las condiciones de la gente que tuvo allí. Pues yo quiero ir allí, estar allí, a ver cómo es eso. Pero yo le planteo así a mi esposa y me dice, wow, de verdad que tú estás, ¿me entiendes? Pero pues ese soy yo. Pero ahí están su esposa, usted, Princess y bebé, compartiendo un hogar. Sí, muy grande. O sea, el único problema, hicimos una casa para el niño que no ha llegado, la niña que no ha llegado. Tiene una biblioteca bien grande, eso me satisface, pero tú sabes, tiene cuarto para... Por ejemplo, una casa para 4 o 5 adolescentes. Su vacío es intenso, doctor. Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí, pero, ¿sabes? Uno vive con eso. O sea, lo importante es uno levantarse todos los días y ver cómo aporta, ver cómo contribuye, no solamente a la vida de uno, sino a la vida de los demás. Bebé y Princess son dos perritos Yorkie que pues los tratamos, alguna gente dice ridículamente, pero los tratamos como si fueran hijos de nosotros. ¿Cuáles son sus aportaciones a la historia de amor que usted escribe en este momento con su esposa? Mis aportaciones, múltiples emociones, coraje, orgullo y solidaridad. Esas son mis aportaciones. Coraje porque, como te digo, no es fácil. Solidaridad porque a veces aunque mis posturas causen problemas, ella está ahí. O yo estoy ahí para ella. Orgullo porque ciertamente lo siento, ella lo proyecta, está muy orgullosa de mi postura o de mis logros. Y viceversa, presume usted con ella. Por eso. Sí, oye, yo la conocí como técnico quirúrgico, se hizo enfermera, tiene una maestría en relaciones laborales, es una mujer extraordinaria, pero como tú bien indicaste, el amor se construye día a día. ¿Y usted va a seguir escribiendo oraciones en esa página del amor que ustedes tienen? ¿Ese es su compromiso? Sí, ese es mi compromiso hasta que Dios quiera, pero no, o sea, yo no soy fácil. Eso es muy difícil, yo estoy consciente. ¿Usted se proyecta como una persona difícil en ocasiones? Yo pienso que llevarme bien con un hombre como yo hubiese sido terrible. Porque si usted fuera mujer, ¿no se hubiera enamorado de usted? No. ¿Para nada? No. ¿Cuáles son sus defectos? ¿Qué cosas, vamos a no llamarle, vamos a decir, qué cosas si usted pudiera modificar de usted mismo, usted modificaría porque entiende que modificarlas sería en beneficio suyo?
Yo soy muy sincero y la sinceridad mía a veces raya en la crudeza. Y esa es una línea bien fina que uno debe andar y yo a veces pues no... Puede no- resultar ofensivo. puede resultar ofensivo, sí. Igualmente a veces uno tiene que callarse unas cosas. Yo soy muy abierto. Mira, estoy sentado aquí en esta mesa, yo pienso que tú eres un pillo. Déjame decirte, eso es lo que yo pienso de ti, pero vamos a continuar hablando. ¿Sabe pedir perdón cuando ofende? Lo he aprendido con el tiempo. No era una cualidad que yo tenía muy presente, pero el perdón es liberador. Pedir perdón te libera. Y a mí me libera, sí. He descubierto que es magnífico, es extraordinario pedir perdón. ¿Nunca se bebió el vino de la Eucaristía cuando era monaguillo? Mucha gente dice que sí, pero no, esa es otra leyenda urbana. Pues yo fui monaguillo, esa es otra leyenda urbana. No, imposible. ¿No vio o conoció a alguien víctima de la pedofilia desde la Iglesia Católica? Bueno, no se dio el contacto físico, pero sí conozco a una persona muy cercana a mí que un sacerdote le hizo una petición inapropiada. Mi padre. Mi padre años después, mi padre va en el año 1959, mi madre tenía 18 años de edad o 17 y tenía que pedir permiso, tenía que ir con mi abuela a pedir permiso para la ceremonia. Entonces el cura le dice a mi padre, esto fue una historia que yo conozco ya 20, 30 años después. Y de hecho mi padre a lo mejor me regaña. 30 años después, y de hecho él se la dice a mi madre como 10 o 15 años después. Estamos hablando de 1959. El sacerdote le dice, venga por aquí, papi tenía 25 años de edad, venga por aquí que quiero hablar con usted. Y cuando él y mi padre se ven solos, no era pedofilia, era un intento inapropiado, el cura lo trató de besar. Mi padre salió corriendo despavorido y agarra a mami por una mano y le dice, vámonos de aquí. Mami le dice, pero ¿qué pasó? Como 10 o 15 años después le vino a contar esa historia. ¿Eso lo llevaría a usted a favorecer la eliminación del celibato, por ejemplo? Yo creo, no necesariamente. No necesariamente. ¿Usted cree en el celibato? No necesariamente. Bueno, yo creo en el celibato desde el punto de vista que la Iglesia Católica como estructura entiende que esa es su manera de hacer las cosas. Yo creo que una persona responsable consigo mismo y con la sociedad puede ser célibe. A lo mejor soy un romántico, ¿entiendes? Porque muchos alegan, no, el celibato es la causa para estos problemas. No, el celibato no es la causa para esos problemas. El problema se trata de la formación moral, psicológica del individuo. El hecho de tú ser célibe no te va a hacer más o menos propenso al abuso de la dignidad de un niño o de un adulto. Si Iván González Cancel pudiera regresar a un lugar en el tiempo, marcha atrás, ¿a dónde regresaría? Yo regresaría al barco en que Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico. Ese momento esta isla debe haber sido algo sencillamente espectacular. Debe haber sido una cosa, yo no me imagino. O sea, que usted hubiera escogido ser de los que llegan, no necesariamente de los que ya ocupaban. Yo hubiera preferido ser de los que llegan. Sí, esa es la realidad. Ser de los que llegan. Y debe haber sido, ya te digo, yo no me imagino lo que esos individuos encontraron. Que aquí encontraron una isla paradisíaca, ¿verdad? Aparentemente era algo verde por todos lados, decía García Lorca, verde que te quiero verde. Pero igualmente Pizarro cuando llegó a Cusco. Porque hay unos mitos con relación. En las Américas existían unas ciudades que eran más avanzadas que ciudades de Europa en ese mismo momento. La papa se la llevaron de acá. Exacto. De América. Pero tiene que haber sido maravilloso. Y ahora es esencial en el menú de ellos. Exacto. Puerto Rico en 1493 tiene que haber sido wow. ¿Y qué espera en el Puerto Rico de las próximas elecciones? Yo espero que Puerto Rico, que este pueblo, creo que está listo, creo que el signo de los tiempos es diferente y yo espero que entiendan el mensaje de esperanza y de superación que nosotros queremos llevar. Si usted hubiera sido músico en lugar de médico, ¿qué instrumento le hubiera gustado tocar y qué música hubiera querido? Pues mira, instrumento me hubiese gustado tocar el piano, pero música, cualquier género, la música
La música de hecho, yo hubiese querido tocar un instrumento musical, coger clase de guitarra, pero ciertamente con mis manos lo único que he podido hacer es operar corazones. Pero cualquier género de música, la música de verdad es algo bien íntimo. En una palabra, ¿cómo se define el corazón más allá de un órgano vital? Wow. El corazón más allá de un órgano vital. Vida. Vida.